Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a comenzar hablando por lo sabroso de nuestros quesos venezolanos, esos quesos que nos prepara aquí en el sur de la Florida, La Pradera. El queso de mano, el queso telita, el queso guayanés, ese queso del fin de semana que es tan sabroso, que es una mezcla de todos. Hoy estuve en La Pradera y tienen, bueno, cualquier cantidad de galletas, chocolates, todas esas cosas hechas en Venezuela que son con ese sabor que llevamos nosotros en nuestro ADN. Así que pasa por ahí, ahí tienes los números de teléfono y la dirección de La Pradera. Bueno, antes de comenzar a hablar con Marianela Salazar, porque hoy es miércoles de Marianela Salazar, también vamos a tener a María Corina Machado en el programa, que está un poco retrasada, pero ya va a estar con nosotros. Bueno, vía Skype, por supuesto, ya no puede salir de Venezuela. Yo quiero hacerles como una especie de aclaratoria general. Estaba hablando con producción acerca de cómo hacerla, con referencia a las detenciones que se están dando aquí en el sur de la Florida, sobre todo las detenciones y los juicios que se están abriendo con respecto a estos bichitos que se han dedicado a robar en Venezuela, que están relacionados con casos de corrupción, sobre todo con el saqueo a PDVSA. Yo les voy a decir algo. Yo, como periodista de investigación, y yo como periodista en general, comencé en la fuente de tribunales. Mi mentor, que fue Rafael Poleo, me dijo cuando me envió a la fuente de tribunales, por los tribunales pasa todo. De manera que yo, bien jovencita, comencé a estudiar y analizar expedientes, porque uno tiene que revisar lo que está escrito y suscrito en las cortes, en las fiscalías, etcétera, etcétera. Y a eso, señores, se los digo a ustedes como seguidores ávidos de la noticia, a eso es que tenemos que atenernos, a lo que esté en el papel, a lo que esté en los documentos, no a los chismes, informaciones que se deforman en redes sociales de personas que no se identifican, que son anónimas, que mezclan verdades con mentiras, que utilizan noticias que colocan en las redes y después se mezclan eso con difamaciones, porque son cuentas, y yo se los he dicho a ustedes en reiteradas oportunidades, que se hacen virales o que ganan un montón de seguidores con escándalos y con noticias amarillistas. Lo que esté en la corte, eso es lo que se debe reseñar, lo que se debe analizar y lo que se debe estudiar. Lo que tenga la fiscalía. Estoy hablando, en este caso, de lo que ocurra tanto en las cortes de Estados Unidos como en las diferentes fiscalías aquí en Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que revisar. Y tenemos que ver que en este punto de la historia en el que estamos, en Venezuela no se ha resuelto absolutamente ninguna de las denuncias que se ha hecho, sobre todo a nivel periodístico. Se resuelven aquí en Estados Unidos, es que se están resolviendo, con la cooperación de países donde suelen alojarse estos vagabundos, estos ladrones, como por ejemplo España, que ha cooperado con la justicia de los Estados Unidos. Por eso es que yo les he dicho a ustedes que aquí en Estados Unidos pueden tardarse, por eso es que a veces la desesperación de la gente no les permite entender cómo se hace una denuncia con todo documentado en un momento y pasan los años y no ocurre nada hasta que ocurre. Y está pasando ahora con las investigaciones que se han hecho con respecto a los sobornos de PDVSA, etcétera, etcétera. Así que lo que esté en los documentos, en lo que esté en los expedientes, eso es lo que hay que reseñar y lo que hay que revisar. Y definitivamente, tantos años después que han comenzado o que comenzaron a hacerse las denuncias en Venezuela sobre corrupción, se está haciendo justicia. Y se está haciendo justicia en un país a donde nadie quiere ir preso. Porque recuerden ustedes todo lo que hizo Pablo Escobar y toda su corte para no ser extraditado a los Estados Unidos, porque aquí las cárceles son terribles, no porque haya violación de derechos humanos, sino porque en las cárceles los presos sufren aislamiento, no pueden tener roces con su familia, roces físicos, y son sumamente estrictas y hacen definitivamente que el reo pague por sus culpas, sin violarle sus derechos, pero solamente contener los presos como deben estar, no como hacen en Venezuela, que los dejan salir, que Iris Varela los nombra, a los planes los nombra ejecutivos del ministerio que ella regenta, etc. Entonces, vamos a tenerlos porque vienen más detenciones, vienen más acciones, pero todo lo que esté en los documentos, en los expedientes, no se vayan a las redes sociales, que lo que hacen es mentir. Redes sociales
que se dedican a difamar. Sigan a sus periodistas, a los periodistas de siempre, a los periodistas reconocidos, a los que firman, a los que con su nombre y su apellido respaldan una información. Bueno, dichas estas palabras, vamos a pasar a hablar con Marianela Salazar, que ya la tenemos vía Skype desde Venezuela. Hola Marianela, ¿cómo estás? Hola Patricia, pero eso que está diciendo es muy interesante. Fíjate que hoy en Miami creo que hicieron presos, capturaron, atraparon a un venezolano que también tiene nacionalidad estadounidense, un González Testino, creo que venía para acá, para Venezuela, porque la mayoría de las personas de esa investigación sobre lavado de capitales de PDVSA y del dinero de PDVSA y todo eso, de los últimos escándalos, de esa lista que se publicó, casi todos los que no han sido atrapados, la mayoría están en Venezuela, porque acuérdate que Venezuela es una guarida. Aquí, por ejemplo, está Gorrín, que lo acabamos de ver retratado en una reunión en la Embajada de los Estados Unidos. Todo el mundo se retrata con él. Y bueno, ya sabemos efectivamente que es aquí donde está. Aquí están todos. Están casi todos, mejor dicho. Sí, casi todos, porque también acuérdate que aquí hay una pelea entre la fiscalía de Luis Ortega, la actual fiscalía, entonces unos persiguen a los malandros de otros y así. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana también hay muchos concentrados, Marianela, hay muchos que están ahí protegidos por ese gobierno. Hay otros, por cierto, voy a hacer la denuncia el viernes, que se están yendo para México, aprovechando que México ahora cambia de gobierno y llega un aliado. Entonces, estos testaferros, los que se han lucrado con la corrupción, ahora se van también para México. Entonces tienen sus países que los resguardan. De hecho, República Dominicana está llena de ellos. Sí, señor. Bueno, hoy por cierto que la Asamblea abordó estos hechos de corrupción, presuntos hechos de corrupción de estos personajes de Gorrín, de Nelson Merentes, de Alejandro Andrade, de varios otros, Marcos Torres, de Rafael Ramírez, que por supuesto no se puede salvar a pesar de todas las declaraciones que está dando. Y bueno, independientemente, creo que es positivo que la Asamblea Nacional aborde precisamente estos hechos de corrupción y que los investigue, porque bueno, por lo menos ventilar e informar ante la opinión pública. Eso es muy importante, Patricia, porque tú sabes que la Asamblea Nacional tiene la facultad, Marianela, de solicitar información al Ministerio Público de aquí, a la Fiscalía, tiene la facultad de solicitar información aquí a las Cortes donde se están dando los juicios, de manera de poder decirle al país, está pasando esto, esto y esto, e incluso aportar más información que las Cortes aquí no tengan, de investigaciones que se hayan hecho en Venezuela, investigaciones periodísticas, porque ahí no se han hecho investigaciones de otro tipo. Así es, así es. Pero mira, la situación aquí, Patricia, está sumamente candente. Hoy ha habido protestas y ayer con la situación del apagón. Fíjate tú que hoy los trabajadores de dos empresas prestadoras de servicio importantes, como es Corpoelec y como es la CanTV, estuvieron protestando por esos salarios mínimos. Por cierto, que esa situación que se dio ayer del apagón sucede en el momento en que los trabajadores están protestando desde hace algunos días, discutiendo las denigrantes condiciones salariales que tienen. Pero uno de los problemas gravísimos, porque claro, ya sabemos que algunos estados del país, el problema de los apagones y de las fallas constantes en el suministro de energía eléctrica que les ha dañado, oye, es una tragedia, Patricia. Un protector de una nevera, por decirte algo que me tocó la semana pasada comprar, cuesta 35 millones de bolívares. Un electricista no te viene a instalar o a cambiar un tomacorriente que se incendió precisamente por las fluctuaciones de voltaje que venimos sufriendo en Caracas hace tiempo, por menos de 10 millones de bolívares. Además de lo que uno tiene que colaborar cuando se baja de la mula, como se dice coloquialmente aquí, para pagarle una cuadrilla de la electricidad de Caracas para que venga a reponer los neutros que se roban. ¿Y quiénes se los roban? Yo no tengo pruebas para decir que son ellos mismos, pero lo que sí resulta muy curioso es que los únicos que tienen llave de esas casillas eléctricas que están en toda Caracas, en todas las calles, en todas las urbanizaciones, son los trabajadores de la electricidad de Caracas. Y después tú tienes que pagarle, cosa que es absolutamente ilegal, a esos trabajadores para que sustituyan el cable, los cables que cortaron, que se perdieron, que se los llevaron. Yo entiendo que la comunidad está desesperada y haga eso, pero eso es un ciclo vicioso, porque ya saben que la comunidad o que la colectividad y que los vecinos siempre van a responder ante una tragedia como la que se vivió en la zona donde yo vivo la semana pasada. 3 días, Patricia, con una falla, con unas fluctuaciones
unos picos que evidentemente, pues mira, tenías que apagar, por supuesto no tenías internet, no tenías agua, no tenías tampoco absolutamente nada, pero se te quemaron los protectores de los electrodomésticos, de la nevera, de la lavadora, de la secadora, del microondas, absolutamente de todo, y ni te hablar de las computadoras. Entonces, ¿quién responde por esos aparatos dañados? En un país civilizado, en un país democrático, en un país donde se respete realmente al ciudadano, se indemniza. Pero ¿quién va a acudir a Corpelé para que te paguen una nevera o una lavadora que se echó a perder precisamente por las fluctuaciones de voltaje? Lo de ayer fue gravísimo. Entre otras cosas, Patricia, tuvimos 5 horas. Primero se fue en la mañana, a las 9 de la mañana, que por cierto, en el momento en que yo me iba a poner a escribir mi columna, que salía, pero que no salió por este problema del Nacional, iba a hablar sobre el problema de la electricidad, porque lo viví la semana pasada en carne propia. Y no solamente lo estoy viviendo, se está viviendo en esta zona de Caracas donde yo vivo, en toda Caracas. Te puedo poner un ejemplo, la Torre Cavendish en Altamira, hace como un mes aproximadamente, y te lo digo porque allí está el odontólogo, es un edificio de oficina que tiene bancos, que tiene consultorios médicos, que tiene oficinas públicas, bufetes de abogados. Bueno, la mitad de ese edificio se quedó sin luz durante 2 semanas. Y hoy, cuando me tocó nuevamente ir al edificio Cavendish para mi cita odontológica, estaba cerrado el edificio porque no tenía electricidad. O sea que el problema continúa y el problema se va a seguir agravando. Ahora, ¿qué pasó ayer? Mira, los departamentos de protecciones de transmisiones de Corpoelec solo les queda el 10% del personal porque todo el mundo se ha ido o se han ido a la empresa privada y la mayoría se han ido del país. La mayoría está fuera del país, exactamente. Y así es muy difícil solventar una falla porque no hay gente para interpretar los sucesos ante una falla. Entonces, ¿qué hace el ministro? Es que son pero tan irracionales en Corpoelec que ante una falla como la de ayer, como un apagón, como no tienen gente, llaman al SEBIN, porque el SEBIN sí sabe. Son unas materias que le compete al SEBIN. Claro, para que el SEBIN diga que es un sabotaje y poderle dar argumentos a Maduro para que diga que lo que hubo aquí es un sabotaje. Aquí lo que hay es una incompetencia, una corrupción enorme, porque ya sabemos todos los antecedentes que pasó con las plantas chatarra de los bolichicos, que se agarraron esos reales, que es una obscenidad, por supuesto. Los bolichicos conjuntamente con la gente de PDVSA y con los funcionarios que tenían que ver en el momento que hicieron esas negociaciones que fueron un robo a la nación. Por allí. Pero el problema fue mucho antes de que llegaran los bolichicos. Cuando Chávez desmanteló aquí la electricidad de Caracas y las termoeléctricas para regalárselas a Cuba y agravó esta problemática. Después tuvieron que llamar a estos niños genios, que bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Pero después no le han dado mantenimiento, no ha habido inversiones, se ha ido el personal, sobre todo el personal que ha sido más competente. No quiere decir que no quede allí, pero se han ido del país. Entonces ahora es el SEBIN el que dice que fue lo que ocurrió y hoy el fiscal general de la República, entonces él va a abrir una investigación penal. Vamos a ver a quién le va a caer esa responsabilidad penal. Bueno, porque ya no pueden decir que es Trump o que son las iguanas. Ayer las guacharacas serán las que se roban los cables y hacen esas barbaridades dentro y las vuelven a cerrar las tanquillas. Bueno, es una situación gravísima, pero mira, por eso es tan lenta la recuperación del problema eléctrico, porque no hay quien lo resuelva, porque los técnicos, oye, 10% del personal en esos departamentos de protecciones de las transmisiones. ¿Sabes lo que eso significa? Lo que uno se siente en Venezuela, porque cuando te falla la electricidad, falla la CanTV, inmediatamente falló la CanTV. Yo he venido a resolver hoy, si no estuviéramos haciendo este programa. Bueno, ni te cuento cómo pude resolver el problema, pero aquí lo estamos haciendo, gracias a Dios. Pero mucha gente todavía está con los problemas de CanTV. Tú llamas, desde las 8 de la mañana se abre el 0800 CanTV 00. Entonces ya, a las 8 en punto de la mañana te dicen que los operadores están ocupados, que no te pueden recibir, y en eso pues está día y día y día para reportar una avería. Entonces yo me imagino que hoy la CanTV y ayer estaba más que colapsada con toda esta problemática. Y encima los trabajadores estaban en la calle de la CanTV protestando por su salario. Entonces todo esto es un ciclo, mira, que te altera la cotidianidad, te altera el ánimo, y uno se siente
Bueno, la indignación, bueno, se oye como la cuña esa de que anda por las redes, como con el epíteto que le ponen y que sale por todos los países, lo que la gente está sintiendo del señor presidente de la República, llamado Nicolás Maduro. Ya tú te imaginarás lo que me están oyendo de qué estoy hablando. Mira, Entonces uno se Marianela, siente como que estamos en un barco a la deriva, chicos. bueno, eso es lo que llaman, creo yo, el incilio. La semana que viene vamos a tener un especialista en el tema, que es sentirse en Venezuela, pero como que ya no estás en tu país. Igual Bueno, que que nos sentimos... cambiaron. A nosotros nos cambiaron el país. Yo creo que, mira, a mí yo en un año se me murió mi mamá, me cortaron la radio y también estoy de duelo por el país porque esto es otro país. Todo en un mismo año. O sea, no hay derecho a lo que nosotros estamos sufriendo y lo que nos están amargando la vida a todos los venezolanos. Ahora pretende, yo creo que aquí lo que tiene que haber es un gran movimiento de desobediencia civil, de no ir a censar ningún carro. Yo no voy a censar ningún carro. ¿Para qué? Que si ya la Dirección de Tránsito Terrestre me matriculó hace tiempo y ellos son los que tienen el verdadero censo. Yo al regreso Explícame. quiero que conversemos, porque ya se me fue el tiempo de este segmento. Al regreso vamos a hablar de eso. Marianela, quiero hablar contigo de ese tema, del tema del carnet de la patria para echar gasolina. Y ¿cómo ves tú? Porque tú estás en Venezuela, si la gente, porque hay una gran indignación, pero esa indignación se ve en las redes sociales. Yo quiero que tú me digas si la gente va a bajar la cabeza, a sacarse ese documento cuando cada venezolano tiene su partida de nacimiento, tiene su cédula de identidad, ¿verdad? Y no debería necesitar absolutamente ningún otro documento, porque en la Constitución no habla de otro documento. Así Entonces, es. al regreso seguimos hablando con Marianela Salazar desde Venezuela.